Hola de nuevo podescuchas, bienvenidos a un episodio más de Hero Box y aquí por petición popular y antes de que arranque su nuevo universo voy a dedicar este episodio a dar mi opinión sobre el DCU y todas sus películas. Y comenzamos con Man of Steel. Y creo que todos estuvimos emocionados cuando se anunció Man of Steel y la idea de un universo cinematográfico de DC. Digo, en ese tiempo había mucha confianza en Snyder, quien ya había tenido éxitos como 300, Watchmen, ambas consideradas adaptaciones de cómics bastante respetables. Pero la película de Man of Steel en sí, pues para mí fue una representación bastante decepcionante de Superman. El actor, mis respetos, yo creo que Henry Cavill podría haber sido una estupenda versión de Superman, pero el personaje en la película es como una especie de hoja en blanco. Es solo un tipo normal confundido, con muy poco del carácter del personaje clásico. Superman en la mayoría de las versiones clásicas se supone que es mucho más que solo un granjero fuerte. Es también un tipo bastante inteligente, con una comprensión aguda sobre la naturaleza humana, con muchos valores, lo cual le permite tomar las mejores decisiones. También estudió a fondo toda la cultura y filosofía de Krypton, así que es un sujeto muy ilustrado y muy culto, pero aquí en Man of Steel se deja todo eso de lado para convertirlo en héroe de una forma acelerada y es prácticamente poco más que un monigote volador que anda tirando golpes. Y eso que no me meto con las alegorías religiosas, pero en general creo que esta versión de Clark tuvo muy poca sustancia. Como que Snyder tiene mucho más a Superman como un fetiche por lo que usualmente representa que como un personaje real y memorable, y su versión de Superman, si bien para algunos resultó más identificable por considerarlo más realista o cercano a ellos, creo que le faltó mucho para consolidarse como un buen héroe. De ahí vino Batman vs Superman y bueno, básicamente aquí es donde se cae el Snyderverso, pero yo debo admitir, a mí personalmente fue una película que me entretuvo. Mucho se criticará a Snyder, pero creo yo que algo de interés había en su versión, aunque igual a mucha gente le pareció una película larga y aburrida. Digo, en cuanto a mí me entretuvo mucho la película de los Eternals, por ejemplo, así que también es cuestión de gustos. Total que si Man of Steel nos había dejado dudas, acá como que todo queda ya bastante reafirmado lo que se temía, que es que Snyder malentiende a los personajes de DC. Lo del Superman chafa o del Superman matando al final de Man of Steel, pues muchos, incluido Snyder, defendían la idea de que este era un Superman principiante, que lo hacían enfrentarse a la decisión de matar para que se decidiera a no volverlo a hacer jamás. Pero en la escena de entrada de Clark al inicio de Batman vs Superman, prácticamente lo primero que le vamos a hacer es empujar a un sujeto hasta hacerlo atravesar un muro de concreto de forma totalmente innecesaria. Sí, claro, este es Superman, señores. Y lo que hace con Batman, bueno, pues mucho peor. Siento que Snyder es un tanto un man-child, que lo único que quiere es nada más poner a sujetos rudos y musculosos gritando y haciendo berrinches a todo pulmón, con escenas hiperdramáticas y nada más le importa. Sobra decir que su Batman es irracional, es violento, se deja llevar demasiado por sus emociones. Digo, su idea de que Batman fuera una figura temida y legendaria de ciudad gótica como una leyenda urbana, algo tenía de cool, pero hizo el personaje tan oscuro que le quitó todo lo que hacía que a la gente le cayera bien. Porque sí recuerdo la semana después de que se estrenó la película, el público general, como oí decir a algunas personas del trabajo, que si ya viste Batman, y su reacción hacia el personaje fue de desagrado. ¿Qué le pasa?, decían. O sea, una versión del personaje que no fue del agrado del público y que no resonaba con ellos. Y digo, volviendo a Batman, simplemente su plan era muy tonto. Tengo que matar a Superman porque si se vuelve malo estaremos perdidos. Ajá, pero nunca consideró la posibilidad de que otra amenaza igual de fuerte que los kryptonianos pudiera llegar a atacar la Tierra. ¿Y entonces quién la detendría? Él con su batimóvil. También Batman vs Superman nos dio al peor Lex Luthor de la historia, por cierto, que su plan igual no tenía mucho de sentido. Quería que Doomsday destruyera a Batman y Superman, y luego ¿qué? ¿Cómo lo iba a detener o qué? Un personaje que más bien parecía el Joker por caótico y chistosito, y por la escena de las fotografías que prácticamente la sacó de Killing Joke, que un buen Lex Luthor frío y calculador. Y a Wonder Woman metida un tanto con calzador, nomás para ir adelantando la Liga de la Justicia, que por cierto Gal Gadot como Wonder Woman fue algo que no me agradó de entrada. Una actriz demasiado flacucha, poco imponente, mala actriz, nada que ver con lo que yo hubiera querido para Wonder Woman. Mejor hubiera preferido a Jamie Alexander, o sea, Sif, la que salía en Thor, pero bueno. La otra cosa con Batman vs Superman y el Snyderverse en general es la parte visual, que mucha gente reconoce a Snyder como un buen director precisamente por sus escenas de acción y su estilo visual impresionante, que a muchos les gustará y les parecerá espectacular, pero a mí personalmente no me agrada para nada. Sí se ve épico alguna que otra cosa, pero en muchas partes yo siento que estoy viendo gráficos y animaciones como de videojuego más que de película. Y aparte el slow motion, la
la pantalla verde, los personajes siempre están peleando sobre un fondo digital que generalmente es como que pura oscuridad, con nubes o niebla o algo así, tanto que parece que ni siquiera estuvieran en nuestra realidad, en nuestro mundo, sino qué sé yo, en un limbo raro que no tiene nada que ver con nosotros. Que como saben, a mí me gustan las películas más aterrizadas, que uno puede sentir más verosímiles o dentro de nuestra realidad, no estas mafufadas irreales a más no poder. Pero en fin, repito, a mí Batman vs Superman me entretuvo, pero aún así tenía bastante claro que esta era una mala adaptación de los personajes. Simplemente, esta jamás debería ser la versión principal de estos héroes en los cines. Digo, como un Elseworlds, pues ahí pasa, algo así como los Ultimate Avengers de los cómics, que eran todos brutales y beligerantes, o como el Superman mala leche de Injustice, pero tener estos gañanes irracionales como las figuras principales de nuestro universo por una década más. Bueno, pues luego de Batman vs Superman tuvimos Suicide Squad y sinceramente era un proyecto con potencial, los personajes se veían bien, un roster bastante atractivo. Incluso yo fui de los pocos a los que sí les gustó el Joker de Jared Leto, quien de hecho me parece un muy buen actor. Sí, los tatuajes estaban un tanto exagerados, pero tenía potencial, creo yo. El problema fue, creo, la reedición que le hicieron a la película para volverla más cómica y divertida, porque en el primer tráiler, que era muy oscuro, se veía bastante bien. Al final creo que nos queda una película que sí es entretenida, pero que está lejos de ser una buena película. Se notó mucho que agregaron escenas metidas con calzador, con el objetivo de darle a Harley Quinn más protagonismo y meterle más humor, canciones, que la actriz y su interpretación estaban bastante bien en esta película, pero en serio, que ella al final sea la heroína que salva a todo el mundo contra básicamente un dios, por favor. Definitivamente podrían haber cortado algunas escenas de Harley para darle algo más que hacer a personajes como Katana, por ejemplo, que aparece creo que hasta el final y básicamente no hace nada más que prestar su espada. Eso sí, el Diablo fue un personaje que se lució y que creo que a todos nos encantó. Pero aún así, ya muchos lo han dicho, la idea del Suicide Squad como lo plantea la película es bastante absurda, al nivel de Batman vs Superman. Se supone que sería un equipo para combatir amenazas nivel Superman y ponen a un tipo con una pistolita con un gancho, uno que lanza boomerangs, una chica con un bat, bastante ridículo. Total, entretenida pero algo decepcionante Suicide Squad. Personalmente sigo deseando que saquen la versión del director, que supone sería un poquito más seria y más oscura, con más escenas del Joker. Eso sería algo que sí me interesaría ver. Luego de Suicide Squad, por suerte vino la película de Wonder Woman, y sí señor, señora película. Por ahí dicen que le escribió Zack Snyder, pero pues nada, o sea, Snyder fue el arquitecto del DCU en sus primeros años y habrá contribuido con la idea básica, pero se ve mucha diferencia entre la visión que tenía Patty Jenkins para la película que la de Snyder. Snyder ya declaró que su idea era que Wonder Woman fuera una guerrera sanguinaria e insaciable, como la vemos en Batman vs Superman, y además adicta al sexo o algo así, con muchos amantes. Y hasta publicó una foto de producción donde se veía a Diana posando con racimos de cabezas de sus enemigos colgando de su mano. O sea, qué asquerosidad quería hacer este señor con el personaje. En cambio, en la película tenemos a una Diana totalmente distinta y más cercano a lo que representa realmente en los cómics. La directora logra que Gal Gadot dé de sí con esta Wonder Woman inocente, amorosa, empática y valiente. Una excelente adaptación, en mi opinión, de lo que el personaje presentaba en los cómics originales, los de William Marston, aunque con un toque más moderno. Pero quedó demostrado que los ejecutivos hay cosas sobre este punto de vista femenino que no entienden. De hecho, dice la directora que a ella la presionaban para eliminar la mejor escena de la película, que es donde Diana cruza las trincheras defendiendo a todo el mundo de las balas con su escudo, simplemente porque no estaba peleando con alguien más, y eso como que los ejecutivos no lo entendían o les parecía muy aburrido. Pues eso, Wonder Woman es una buena historia y aparte con un muy buen coprotagonista. Por desgracia, el tercer acto es lo que básicamente arruina un poco la película, con este giro de la trama tonto de Ares, que todo acaba con una pelea con super efectos en CGI de pantalla verde toda ridícula. Eso sí se los creo que lo haya planeado Snyder, para que vean. Pero en general, una muy buena película Wonder Woman, la que podría ser la película de origen del personaje que llegó para quedarse. Y tras Wonder Woman tuvimos la película de Aquaman, mi favorita del DCU. Si bien ya les dije que yo prefiero películas aterrizadas, a diferencia de las de Snyder, Aquaman tuvo un espíritu de aventura tan grande y optimista que a pesar de todos los escenarios virtuales, el espectáculo era emocionante y te metía en la historia. Verdaderamente se notaba demasiado esa influencia de los cómics. Alguna vez dije que la película de Aquaman era lo más cercano a un cómic, y salió alguien a decirme, pero es que esto no es nada fiel a los cómics de Aquaman. Pues no, porque no fue eso lo que dije, sino que todo ese estilo visual tomaba mucha influencia de la espectacularidad
popularidad de los cómics. Sus presentaciones de los escenarios y los personajes me recordaban muchísimo a un doble página, toda colorida y detallada, por ejemplo, y las secuencias de acción ni se diga, todo ese dinamismo y acción que uno obtiene al leer un entretenido y espectacular cómic. Claro, la película le inyecta a veces demasiado humor, pero en general es una aventura increíble, con un apartado visual completamente de lujo, buscando esa abundancia y saturación visual que tanto nos llena en los cómics. Nada más que decir, estuvo genial y aparte muy exitosa. ¿Quién diría que una película de Aquaman podría ganar $1 billón? Y yo contento porque Aquaman por fin tendría una película de origen tremendamente exitosa, y al igual que la película de Wonder Woman, básicamente una versión de origen definitiva que llegó para quedarse. Quizás durante un par de décadas. Luego de Aquaman tuvimos la película de Justice League y pues vaya, fue una película que a mí me divirtió mucho en el cine, y de hecho la dinámica entre los personajes me gustó incluso más que las que vimos en Avengers, pero a nivel taquilla fue un tremendo fracaso. No creo que tanto porque la gente hubiera preferido algo de Snyder, que al contrario, el simple hecho de que fuera de la misma saga les repelía. Como ya les dije, los comentarios que vi de parte del público general es que no les gustaron esas películas, sino que sí se vio muy forzado todo lo que Whedon hizo para reeditar la película. Sí, Justice League, la versión de cine, me entretuvo en su momento, pero ya viéndola por segunda vez, pues sí tenía muchos chistes muy mensos y metidos con calzador, muy fuera de lugar. Los efectos especiales eran horribles, eso me quedó claro desde el principio, aunque intentaron hacerlos más coloridos que los del Señor Oscuridades Snyder, no se diferenciaba tanto realmente, y esos tonos rojos quedaban feísimos. Hasta eso, hubo ciertas cosas que hizo Whedon tratando de arreglar la mala adaptación de Snyder, que me agradaron: volver a los personajes más heroicos en el sentido clásico, introduciendo a una familia civil a la que tuvieran que rescatar, la escena donde Batman le pide a Flash que ayude rescatando a una persona a la vez, estuvo muy bien, los valores que demuestra Superman, o Bruce Wayne pidiéndole disculpas a Diana luego de reñirle e insultarla. Todo eso en teoría lo mejora un poco, porque en verdad los personajes de Snyder eran bastante antipáticos, pero digo en teoría porque luego ves la ejecución en la película y queda muy forzado, y a veces literalmente se ve metido con calzador porque se brinca de escena de Snyder a una de rerodaje, y los actores ya se ven hasta extremadamente distintos entre sí, como que subieron de peso en las regrabaciones, y ni hablar de Superman y su bigote digital. Y una vez que ya hablamos de la Justice League, la versión de cines, vamos a hablar del Snyder Cut, la versión del director de la Justice League, que nuevamente debo decir, a mí me entretuvo. Sí está innecesariamente larga la película en algunas partes, pero en otras ayuda un poco, ya que ciertas cosas se explican mejor, como Batman agregando a su armadura partes tomadas de los parademonios, que es lo que le permite aguantar los ataques de Superman. Steppenwolf es mucho mejor, tanto en caracterización, que se le da más, como en aspecto visual y diseño, ya que la versión de Whedon era un diseño chafísima, pero aún así no le llega al Steppenwolf ultra alienígena y ultra demoníaco que vimos en la escena borrada de Batman vs Superman. De todos modos, como me hubiera gustado que se quedaran con ese. Y sobre todo lo que más me gustó fue todo lo que respecta a Cyborg, porque se le da un buen enfoque al personaje que me agradó mucho y realmente da de sí. Ahí sí me creería que pudiera haber una película completa centrándose en Cyborg, pero bueno, eran demasiados personajes para cada quien darle su enfoque solo en esta película, aunque no creo que eso sea culpa de Snyder, sino de los ejecutivos. Ahora pues los negativos, que es como siempre la pésima caracterización de los héroes de DC. Si ya mencionaba antes que Batman vs Superman parecía tomar lugar en otro mundo que nada que ver con nuestra realidad, bueno, pues esta sí todavía con más razón. Todo se trata de lo poderosos que son los personajes y que pelean contra otro personaje todavía más poderoso, una trama con caracterizaciones nada identificables y prácticamente ninguna participación de civiles. Zack Snyder ya ha dicho antes que a él nunca le gustaron los superhéroes cuando era niño, que lo que leía era cómics de heavy metal, de bárbaros y mujeres sexys que aparecían casi sin ropa, y en una entrevista literalmente dijo que no le atraían las historias de superhéroes porque en esos cómics no había suficiente gente teniendo sexo y matándose entre sí. Literalmente, busquen la cita. Pues bueno, parece que lo que a él le gusta de los superhéroes es nada más la fantasía de poder que representan, lo que le gusta es mostrarlos haciendo cosas brutales, y por algún motivo cree que esto debería ser una razón para que los admiráramos, como la escena donde Wonder Woman salva a un grupo de niños matando literalmente a patadas a unos terroristas y dejando sus sesos pegados en la pared en una mancha sanguinolienta. Pero a los niños no les importa la violencia, al contrario, están encantados y hasta enamorados y le dicen: wow, quisiera ser como tú, a Wonder Woman, y así con una gran sonrisa. Y de Superman pues ni se diga, lo que quiere mostrar es la versión más brutal y desatada del personaje y más darks, porque se le da el traje negro, con el cual de hecho se queda al final de la película por algún motivo. Y bueno, sabemos que Superman representa la esperanza, la bondad, la
generosidad, la empatía, al menos en los cómics, porque acá lo único que Snyder le interesa es mostrar que es bien poderoso y ya. La escena contra Steppenwolf como prueba. El Superman que conocemos de prácticamente todas las versiones jamás mutilaría innecesariamente a otro ser vivo. Y encima permite que Wonder Woman lo decapite sin importarle nada. Digo, de la Mujer Maravilla más o menos te lo paso. Ella es una guerrera y puede matar monstruos todo el tiempo. Además de toda esta onda de la venganza griega, pero de Superman. Y luego, para acabarla de amolar, estas escenas extra que Snyder dizque grabó en el patio trasero de su casa, donde mete a Martian Manhunter en una escena toda forzada que ni al caso, con unos efectos visuales todos horribles, y esta escena extra de la Nightmare postapocalíptica, que se veía aún más fea que eso, con un Joker con diálogos espantosos, porque al parecer Snyder quería dar pie a su Justice League 2, pero que gracias a Dios se canceló el Snyderverso, porque los planes que Snyder tenía para todo lo que seguía eran todavía más vomitivos. Ya había mostrado a Superman prácticamente como un villano en Batman v Superman, que todo el mundo lo odiaba, y luego lo había matado, y después de aparecer solo al final de Justice League 1 quería volverlo malo y corromperlo con la ecuación antivida en Justice League 2, en fin, de la que nos salvamos. Igual una lástima por Henry Cavill y Ben Affleck, porque sí, yo sí que soy Team Cavill y Team Affleck, y considero que ellos podrían haber sido los Superman y Batman definitivos si hubieran tenido un buen escritor. Por desgracia no fue así, y el DCU continuó, pero el Snyderverse ahí se acabó. Y luego de Justice League vino Shazam. Bueno, pues cuando salió esta película vi que las reacciones fueron bastante positivas, pero en general el tráiler no me llamó mucho la atención. La comedia parecía pues demasiado payasa. Claro que se trataba de una película dirigida a un público más infantil y familiar, pero pues bueno, me la vi en la casa mucho después y lamentablemente yo la siento muy sobrevalorada. El humor no me funcionó muy bien, creo que nunca me reí dentro de la película. Bueno, sí, la escena donde todos tocan el centro y Shazam les pide que digan su nombre y todos dicen Billy. Eso fue inesperado. Pero, ¿sabe? Yo tenía una idea muy distinta de Shazam, más algo como el Capitán Marvel clásico, o sea, un niño que se vuelve un superhéroe adulto. Pero acá de hecho las actuaciones están como al revés. Billy es un niño precoz, bastante serio, y el Shazam adulto se porta muy infantil, haciendo un montón de comedia ridícula. La trama tampoco estaba tan bien urdida, de hecho hubo regrabaciones que se notan, porque ciertas cosas de la trama quedan como que bien convulsas. Como el hecho de que Sivana no acepte cuando es niño el poder mágico que le ofrecen en la cueva, pero que justo ahí al ladito flotando por ahí está el poder maligno y ese sí lo agarre. O sea, cosas como esas que no tienen sentido porque el hechicero tendría los dos poderes uno junto al otro. También dicen que todo lo del padre de Sivana fue una trama secundaria que se agregó en regrabaciones y sí queda como algo forzado que no conecta. Los efectos especiales tampoco estaban muy a la altura, porque fue una película más barata en cuanto a presupuesto, y eso se nota por ejemplo en las animaciones de los 7 demonios, que se veían cortadas y medio malhechotas. Por cierto que al final la familia Shazam son 6 y los demonios son 7, o sea la batalla final como que debería haber sido 7 contra 7, y pues son cosas que me hacen ruido. En fin, Shazam, una película que no me impresionó. Igual la trama esta de la familia adoptiva, los actores que hacen a los niños, todo bien ahí, pero no deja de ser una película que yo diría pasable y hasta ahí. Y después de Shazam vino la película de Birds of Prey. Y al menos para mí esta fue la peor película del DCU. Obviamente la intención era explotar aún más a Harley Quinn y aprovechar la popularidad de Margot Robbie como el personaje. Pero pues vean cómo les salió. No todo en la película está mal. O sea, Huntress está bien, Black Canary está bien, René Montoya, algo vieja la actriz, pero ok. Querían que también el público femenino maduro se identificara. Pero estos personajes igual no tienen tanta importancia porque esto es más que nada como que el show de Harley Quinn con apariciones especiales de un par de personajes más. La comedia está malona y en general se siente que esto fue básicamente un proyecto de ego para Margot Robbie, con un montón de escenas de ella haciendo caritas lindas y chistosas porque todos la adoramos, supongo. Las escenas de acción por ahí, alguna que otra no está tan mal, pero la pelea final en la feria esta, no mames, las coreografías tan pobres que estaban verdaderamente de pena ajena. Realmente no tuvo mucho interés esta película y por eso le fue como le fue. Luego llegamos a Wonder Woman 84 y de verdad qué vergüenza.
Una película con al parecer buenas intenciones de recuperar ese espíritu optimista de la serie de televisión de Wonder Woman y el optimismo colorido de los 80s. Por algo cambiaron la espada de Diana por el lazo, pero a la directora simplemente pues como que no le salió, y así de simple. La trama creo que es demasiado complicada, con todo esto de la piedra que concede deseos y los efectos secundarios, y sabe, todo es demasiado enredado y no del modo disfrutable. Y sobre todo la ejecución, la película se siente interminable, sobre todo las escenas finales del tercer acto con Maxwell Lord gritando infinitamente sobre su hijo y todo eso, la comedia que no da nada de risa. Muy de pena ajena la película. Realmente no le encuentro a Wonder Woman 84 nada de rescatable. Y hay quien dice, retomando un poco el tema de lo de Snyder, que a diferencia de la primera película de Wonder Woman, acá salió mal porque Snyder no estuvo involucrado. ¿Y saben qué? Puede que tengan razón, tanto en Wonder Woman como en Aquaman, Snyder estuvo involucrado, aportando su visión e influenciando las decisiones de los directores, pero también creo que de haber sido hechas solo por Snyder, estas películas no habrían sido buenas. Snyder es bueno como influencia para colaborar, pero cuando se le da todo el poder creativo de ejecutar su visión, salen porquerías como Sucker Punch o Rebel Moon. Entonces gran parte del crédito se lo llevan los directores de Wonder Woman y Aquaman, aunque como vimos aquí, Patty Jenkins no es tan buena haciendo las películas ella sola. Y después de Wonder Woman 84, The Suicide Squad, o Suicide Squad 2 como debería haberse llamado. ¿Qué se puede decir? Es James Gunn haciendo lo que sabe hacer, un Guardians of the Galaxy 2.0 con clasificación R. No diré tanto sobre el estilo de Gunn porque eso me lo estoy guardando para un próximo video, pero la película no me impresionó tanto como a otros y hasta me daba algo de flojerita. De entrada, y ya al verla me parecía un tanto sobrevalorada, sobre todo por lo que ya mencioné, que es una repetición de Guardians of the Galaxy en casi todo sentido. Unos disque villanos que en realidad por dentro no son tan malos, y al final se vuelven héroes, cada uno con sus excentricidades coloridas y mucho humor y groserías y así. Nada nuevo, bastante predecible. La escena inicial donde matan a toda la mitad del Suicide Squad pues hubiera caído de sorpresa si no fuera porque Deadpool 2 acababa de hacerlo con la escena de X-Force. Total, la película esta de Suicide Squad 2 la aprecié un poco mejor en la segunda vista. Si bien tiene todo lo que Gunn ya acostumbra y ya nos sorprende por lo mismo, algunos personajes están bastante bien. Bloodsport tiene un diseño bastante cool, King Shark es divertido y logra aportar los momentos tiernos, Ratcatcher es la parte emocional, Peacemaker también bastante divertido, aunque no voy a ahondar mucho en él ni hablar de su serie, que será en otro video. En general, de Suicide Squad o Suicide Squad 2, como quieran llamarle, una película que está bien, aunque de nuevo nada impresionante o verdaderamente innovador. Después de esto llegó la película de Black Adam y creo que mucha gente esperaba que esta película sí fuera bastante exitosa porque decían ellos que era más seria y bien masculina y con héroes de acción, qué sé yo, pero la verdad pues tiene cosas pasables, pero en buena parte es una película bien fea, sobre todo la primera mitad, las escenas iniciales, por Dios qué feas secuencias de acción, la música horrible, todo bastante insoportable, pero una vez pasado eso la película mejora y hay algunas cosas a destacar. Aquí voy a mencionar algo que siempre pasa cuando quieren adaptar a la Justice Society, que me molesta mucho. Al parecer los productores jamás permiten que estén presentes en la alineación Alan Scott y Jay Garrick, o sea el Green Lantern y el Flash originales, que para mí siempre han sido como que el corazón de este equipo y los miembros que más me interesa ver. Pero claro, está la cuestión del branding, porque los ejecutivos creen que tener dos personajes distintos llamados Flash y Green Lantern podría ser confuso para el público, pero qué sé yo, podrían cambiarles el nombre clave a Emerald Knight y Red Bolt o algo así para incluirlos, porque de veras se me hace mucha pérdida que no estén estos personajes. En fin, de cualquier forma, al final los personajes que incluyeron en la Justice Society sí me agradaron, especialmente los miembros más jóvenes para mi sorpresa, o sea Cyclone y Atom Smasher, de los cuales hasta me hubiera gustado ver más, pero pues eso ya no se va a poder. Ahora vamos a pasar al elefante en la habitación, que es la crítica que mucha gente hizo, que fue el hecho de que La Roca quería que Black Adam fuera más bien un protagonista, que se enfrentara a Superman en vez de aparecer como enemigo de Shazam. Y déjenme decirles que realmente quienes critican esto es gente que no sabe de cómics. Es cierto que Shazam y Black Adam comparten origen y hay una enemistad, pero ¿en serio la gente afirma que Black Adam es el enemigo principal de Shazam? Pues perdón, pero no. En los cómics originales de Capitán Marvel, que tuvieron como 250 números, Black Adam de hecho aparece solamente en un capítulo
y lo matan al final de esa historia. Entonces así como que el enemigo principal de Shazam, pues para nada. Shazam tenía un universo perfectamente funcional sin él y viceversa, ya que en posteriores cómics del universo DC, Black Adam empezó a aparecer más de forma independiente, sin nada que ver con Shazam, y el personaje se volvió popular e importante para este universo únicamente a partir del arco de World War III y los cómics de 52, que es cuando se le da su cómic protagónico y se vuelve gobernador de su propia nación y todo eso, que es de hecho lo que adapta a esta película. Y bueno, continuando lo que decía, Black Adam acaba siendo una película regular, tirándole a mala o con algunas partes malas. Algunas escenas de acción bien feas y otras que están bien. No imposible de disfrutar, tiene algunas cosas padres, pero tampoco me sorprende que no haya terminado de encantarle al público, porque pues fuera de acción, superpoderes, bien contra el mal, que por cierto qué chafa estaba el demonio este de enemigo final, lo matan bien rápido. La película de Black Adam no traía mucha propuesta que digamos. Y con esto pasamos ya a lo que yo llamo las 4 películas del final, por estar un poco cortadas con la misma tijera y porque todas fueron fracasos rotundos, podría decirse, en un sentido o en otro. Primero Shazam, Fury of the Gods, que es un poco más de lo mismo que la primera y que a la gente no le agradó. ¿Sabe por qué? Porque de hecho a mí esta película me gustó bastante más que la primera. Hay dioses, hay más magia, mayor presupuesto, el humor me divirtió un poco más, la trama de la familia Shazam a punto de separarse estuvo todo muy bien. Claro, no llamó la atención tanto, yo creo por unos malos trailers, ya que en realidad no decían mucho sobre la trama, fuera de que veríamos a Shazam enfrentarse a un dragón y de que veríamos a Shazam enfrentarse a un dragón y creo que es todo. Luego las villanas pues tampoco llamaron mucho la atención, imponían, eran nomás como que unas señoras y una viejita y pues nada muy emocionante. Pero con todo a mí Shazam 2 me gustó y me entretuvo mucho, más que la primera, como ya dije. Además tuvimos la aparición de Wonder Woman y la confirmación de que estas películas son parte del DCU, porque estas películas no las produjo Warner Bros, sino New Line Cinema, y Warner Bros solo distribuyó. Si no recuerdan, en la primera película sí se insinuaba que la película se ambientaba en un universo donde existían los héroes de DC, pero quién sabe si sería el DCU, su propia versión u otro universo similar, porque en sí no hubo cameos ni nada. Bueno, pues acá ya se confirmaba. Supongo que luego de ver el buen resultado en taquilla de la primera película, la Warner pensó que estas películas eran dignas de ser 100% canon en su universo, pero igual la cosa no pasó de ahí, ya que la película pues fue más de lo mismo, y fue una película disfrutable, pero no una película importante, irrelevante más bien. Al público al parecer sí necesita que estas películas sean algo más que solo una divertida aventura de superhéroes, como DC creía en aquellos tiempos, para animarse a ir a verlas, porque esto fue un fracaso total en taquilla. Personalmente creo que Shazam debería continuar, pero con una serie de películas animadas. Por si no lo saben, los cómics originales de Shazam, que fueron los que más éxito tuvieron, tenían mucho más humor y eran mucho más fantasiosos y caricaturescos. Así, con películas animadas podrían continuar con esta trama de la Monster Society of Evil, sin necesidad de gastar tanto presupuesto en este ejército de monstruos gigantes, que era algo que ya insinuaban desde la escena post créditos de la primera película. Además, siendo personajes animados, los actores que interpretan a los niños ya no envejecerían y podría haber muchas más secuelas, así como cameos de muchos otros superhéroes de DC, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi opinión, como les digo, de Shazam 2 que es buena película, pero no fue un gran evento, por lo cual fracasó en taquilla. Después de Shazam 2 tuvimos The Flash, película que incluso dudábamos si iba a estrenarse o enlatarse por los siglos de los siglos, especialmente por todos los problemas y controversias con Ezra Miller, pero yo debo decir, una película que me gustó en su mayoría. Cada quien tendrá su propia opinión sobre Miller y sus más que cuestionables acciones, pero como actor para mí fue buenísimo en esta película y lo voy a extrañar. Todas las interacciones entre el Barry adulto y el Barry joven realmente increíble en su actuación. Como película de Flash en solitario se los arreglaron de algún modo para mostrarnos el origen del personaje y explicar cómo funcionan sus poderes, su motivación, etcétera, a través de un viaje en el tiempo, lo cual para mí funcionó muy bien y fue en verdad una movida genial. El verdadero problema con la película fue pues la manera con que la inflaron para que fuera más que simplemente una aventura de Flash y convertirla en un disque gran evento, metiendo a Batman, a la Liga de la Justicia y volviendo a enfrentar a Zod y los kryptonianos y todo eso, que ya se sentía como que pues ya vimos eso una vez o hasta dos veces y no nos gustó
gustó, qué necesidad de repetirlo. O sea, ninguna queja con el Batman de Michael Keaton y con Superchica. Los personajes fueron bien representados, pero en serio, ¿qué necesidad? Mejor una cinta más enfocada en solamente Flash, con villanos como los Rogues y algo así, y no andar inflando la historia tanto. Sabe, a lo mejor habrán pensado que el público ya había visto bastante de eso en la serie de televisión de Flash, por eso querían ofrecer algo diferente, pero creo que al tratar de volverle un gran evento solo hizo que la caída doliera todavía más crítica y financieramente. O bueno, para el caso yo hubiera preferido a lo mejor una adaptación más fiel de Flashpoint. Digo, los actores de Batman y Superman estaban con un pie afuera de la compañía, pero si tenían a Wonder Woman y Aquaman, algo pudiera haberse hecho, y Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne, pero pues se fueron por la nostalgia y por tratar de ganarle la tirada a Marvel con eso de los multiversos, con versiones pasadas de los personajes, aunque no les fue bien. Pero en verdad las partes de la película que están centradas puramente en Flash para mí funcionaron muy bien. Desde luego la trama con lo de su madre es conmovedora y daba para una estupenda película. También, como decía, las partes donde va aprendiendo a usar sus poderes son divertidas, ingeniosas, el humor me funcionó bien en su mayoría. Claro, también tiene algunas cosas bastante malas, los efectos especiales son horribles, la secuencia inicial con los bebés muy desagradable y otras cosas irritantes como los compañeros de cuarto de Barry que eran muy desagradables, pero aún con eso una película que personalmente aprecio y que aunque creo que pudieran haberse ahorrado todo lo del multiverso y la Justice League, prefiero quedarme con las cosas buenas que tuvo. Y sinceramente a Ezra Miller como actor yo lo voy a extrañar bastante. Después Blue Beetle, que tengo muy poco que decir al respecto. No es tan mala la película, pero al igual que Shazam Fury of the Gods y que la otra película que veremos a continuación, entra en el terreno de aventura familiar y divertida de superhéroes. Todo yéndose muy a la segura, sin nada relevante o novedoso, sin nada que resaltar. No mala, pero irrelevante por completo Blue Beetle. Y para finalizar, Aquaman y el Reino Perdido. ¿Y qué decir de esta película? Pues como ya había yo mencionado, yo me conformaba con una sola película de Aquaman. Creo que fue un origen casi perfecto y no había necesidad de nada más. Pero bueno, ahí le echaron una segunda parte que para mi gusto no daña a la primera ni ensucia la imagen del personaje, pero fue muy necesaria. El principal problema es el mismo que con Shazam 2, simplemente fue más de lo mismo. Lo bueno está ahí, hay secuencias de aventura muy chilas, como la parte del desierto, el pulpo topo, las batallas submarinas impresionantes y los efectos especiales muy buenos al nivel de la primera, pero como casi todo eso ya lo habíamos visto en la primera película, pues ya esta segunda vez no nos impresiona. Encima la trama principal es lo más gastado del mundo, el hermano malo que era villano y ahora se redime para reconectar con su hermano, volverse bueno y termina convirtiéndose algo así como en el tío chistosito de la historia. Ya lo vimos en Thor Ragnarok con Loki, ya lo vimos en Superman and Lois con Tal Ro, que pasó de ser un malo villanazo a eso, el tío chistosito, y ahora hacen exactamente lo mismo con Ocean Master. Sumado a esto, la película está como que recortada, refilmada, reeditada, la trama avanza muy rápido, las cosas se resuelven de formas medio raras y abruptas. Dizque para recortar más la participación de Amber Heard, que también andaba haciendo sus cochinadas, que bueno, por motivos de continuidad, al menos me alegra que no la hayan quitado por completo, pero aún así da lugar a varios desajustes incómodos en la trama. En conclusión, no sé si sentirme contento de que exista una segunda parte de Aquaman o si me da un poco igual. Al menos le dieron seguimiento a la escena post créditos de Black Manta de la primera parte y todo con el Dr. Cho, por lo que eso no se quedó sin resolver, pero lo cierto es que aporta más bien poco, aunque como dije tampoco daña Aquaman y el Reino Perdido. Y bueno, con eso termino mi revisión de las películas del DCU, el cual empezó más o menos, luego empeoró, luego nos dio un par de cosas buenas por el medio, luego otra vez empeoró y terminó de una manera más bien mediocre, arrastrándose a la línea de meta, que quizás no estaba tan mal, pero que al público ya le daba totalmente igual. Personalmente agradezco lo bueno que tuvo, y creo que la mayoría de las películas de este universo, salvo por Birds of Prey y Wonder Woman 84, siento que las disfruté y me entretuvieron, en mayor o menor medida. Pero es tiempo de olvidarlo y darle paso al futuro, al nuevo universo DC de James Gunn, del cual les hablaré muy pronto en un futuro episodio. Gracias por haber escuchado este podcast. Eso es todo por el momento y se despide Hero Box.